Hoy vamos a hablar de lo que es la conciencia, de lo que es una conciencia formada y de cómo la conciencia es la guía próxima que tenemos para nuestra conducta, nuestro comportamiento en esta vida. A ver, ¿qué llamamos conciencia o de un modo más preciso conciencia moral? Porque también existe la conciencia psicológica. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona está inconsciente, lo que queremos decir es que no tiene conocimiento de su propio estado mental o incluso de su estado físico. Por ejemplo, una persona que está profundamente dormida o que está en un coma. Esa persona evidentemente está inconsciente. Esa es la conciencia psicológica. A veces uno está tan embebido en un pensamiento, en una preocupación, que no es consciente de lo que sucede a su alrededor. Esa es otra situación que también hay que tener en cuenta. Pero todo eso es conciencia psicológica. Aquí hablamos de la conciencia moral. ¿Y la conciencia moral qué es? Es el conocimiento que tenemos de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y muy concretamente, es el conocimiento que tenemos sobre lo que es correcto o incorrecto en nuestra propia vida. Es decir, que a través de la conciencia moral, nosotros llegamos a saber realmente cómo debemos obrar. Por eso la conciencia moral es absolutamente indispensable, porque todos tenemos lo que se llama tentaciones, es decir, oportunidades de obrar de una manera incorrecta. Por ejemplo, en un ataque de ira, puedo sentir el deseo de agredir a otra persona, pero tal vez no es eso lo más correcto, no es lo que debo hacer en ese momento. Entonces, mi conciencia me dice, mira, aunque estás tentado de obrar con violencia, no es lo mejor, no es lo que debes hacer. O tal vez tengo deseo de quitar algo que no es mío. Eso se llama robar, ¿no? Entonces la conciencia me dice no. Ese es el papel de guía que tiene la conciencia moral. La conciencia moral pues supone el conocimiento de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Ahora, ¿qué es una conciencia moral formada? Sucede que algunas de las decisiones que uno tiene que tomar en su vida moral son relativamente sencillas. Por ejemplo, si alguien me pregunta si es correcto hacerle daño a un inocente, por ejemplo, a un niño que no ha nacido, hacerle daño, pues es evidente que no. Es evidente que no está bien, es evidente que es incorrecto. Cualquier daño que se le hace a una persona inocente sin ningún motivo o por un motivo completamente egoísta, pues nos damos cuenta que es algo incorrecto. Digamos que eso es fácil de discernir, o por lo menos debería ser fácil. En nuestra época incluso lo fácil a veces se vuelve difícil por factores como, digamos, la propaganda que hemos recibido, la manipulación de los medios, el testimonio de personas que son autoridad para nosotros. Entonces ahí es donde entra la necesidad de la formación. Dos ejemplos rápidos. Hay personas que dicen, mira, yo pienso que si una mujer ha sido violada, debe permitírsele abortar. Es tan grande el impacto que causa en nosotros el tema de la violación que muy fácilmente uno se desorienta moralmente, se desorienta y tratando como de cancelar, tratando como de evitar cualquier consecuencia duradera de esa violación, entonces uno dice, sí, que maten a ese bebé, que ella aborte, como quien dice, para que quede libre de eso. Pero ahí es donde es necesaria la formación. La formación, ¿qué es? La formación es el estudio detallado del objeto, las intenciones y las circunstancias de un acto moral para afinar, para mejorar nuestra capacidad de discernimiento. Por eso llamamos conciencia formada. La conciencia formada requiere lectura de buenos libros, escuchar buenas predicaciones, requiere muchas veces el camino de
la propia confesión sacramental. Yo recomiendo siempre mucho para la conciencia moral, yo recomiendo siempre lo que nos da el catecismo de Juan Pablo II. Es excelente en todo lo que tiene que ver con los mandamientos, nos ayuda realmente a formar nuestra conciencia. Esa es la conciencia formada. Y es una obligación formar nuestra conciencia, porque los temas que aparecen, las preguntas que aparecen, los desafíos que nos plantea el mundo moderno, en términos de genética, en términos de justicia, en términos de salud, son muy complejos. Piensa, por ejemplo, toda la discusión moral que hay con este asunto de las vacunas, por decir algo. Es un tema muy profundo, no vamos a entrar ahora en él, pero es un tema complejo y necesitamos discernimiento. Eso es conciencia formada. La Iglesia Católica ha enseñado siempre que la conciencia es la gran guía que nosotros tenemos para actuar y que cada persona debe seguir honestamente su conciencia. Esto puede llevar a contradicciones. Por ejemplo, una persona que no tiene formada su conciencia moral puede apoyar fervientemente el aborto en caso de violación, que fue un ejemplo que dije antes. Y entonces uno dice, pues esa persona está siguiendo su conciencia, pero está obrando mal. Y aquí necesitamos un discernimiento muy fino. Y mira cuál es el discernimiento. Mira, cada persona que desobedece su conciencia, que obra en contra de su conciencia, está obrando mal. Pero eso no significa que si una persona sigue su conciencia cuando no está formada, esté obrando bien. ¿Me explico? Repito, si tú estás contradiciendo tu conciencia, estás obrando con mala conciencia, estás obrando mal. Pero si tú sigues tu conciencia, pero tu conciencia no ha sido suficientemente formada, probablemente estás obrando mal también. Y estoy comentando este caso extremo porque esto nos muestra la necesidad de formarnos. Porque, dicho de otra manera, solo la conciencia formada, bien formada, es la que acierta en hacer el bien. La persona que contradice su conciencia obra mal. La persona que sigue su conciencia, pero su conciencia no estaba formada y por lo tanto fue víctima de un engaño, pues obró mal también. Todo esto tiene que ver con la primera lectura de hoy, porque Pablo comenta sobre el caso de aquellos corintios, todo esto sucede en Corinto, de aquellos corintios que habían estado muy metidos en el mundo de la idolatría y cuando comían cosas, carne que se había ofrecido a los ídolos, ellos pensaban, pero pensaban erróneamente, que esa carne ofrecida a los ídolos les iba a hacer daño o iba a ser una ofensa a Dios. Entonces Pablo advierte y dice, no es cierto, es decir, no es que el ídolo sea nada. Sin embargo, si una persona obra en contra de su conciencia, lo enseña Pablo, pues esa persona estaría obrando mal. Y por eso Pablo dice, mira, si estás en ese caso junto a una persona que tiene su conciencia débil, para Pablo conciencia débil quiere decir no formada, pues trata de entender lo que está viviendo esa persona y no busques el escándalo, no vayas a escandalizar a esa persona. De manera que este es un estudio muy interesante, es apasionante la teología moral, porque nos muestra lo que es la conciencia moral, lo que es la conciencia moral formada, por qué tenemos que formarnos y qué hacer cuando nos encontramos con una persona que tiene una conciencia moral poco formada. ¿Qué hay que hacer? Y la respuesta es que lo que hay que hacer en ese caso, lo único que hay que hacer en ese caso, es darle la primacía a la caridad y buscar que se evite el escándalo. Temas fascinantes que tú podrás profundizar, te repito, por ejemplo en el Catecismo de San Juan Pablo II. Que Dios nos ayude para que nuestra vida cada vez más siga la senda del Señor. Amén.